Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a estar analizando un poco de auriculodiagnosis, que es el método de diagnóstico a través de la aurícula. Esto es muy interesante porque anteriormente nosotros nos estuvimos deteniendo en analizar dónde se encontraba cada punto auricular y la última clase estuvimos viendo hasta los puntos que correspondían a la concha cava y la concha simba. Bueno, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico auricular, tenemos que ya tener en mente dónde se encuentra cada punto, porque los signos que vamos a encontrar dentro de la aurícula nos van a decir exactamente qué está pasando dentro de la zona y qué naturaleza tiene los fenómenos y los signos que vamos a encontrar dentro de esa zona específica. Entonces, para ello ustedes se van a auxiliar de la presentación que yo les subí que se llama auriculodiagnosis. En esa presentación vamos a encontrar las definiciones y nos va a refrescar un poquito la mente de qué es una somatotopía. Como ustedes saben, el fenómeno por el cual se representa la totalidad del cuerpo en un lugar se llama somatotopía. Y nosotros ya hemos estado analizando en concreto la somatotopía auricular, pero no es la única. Tenemos la somatotopía del iris, tenemos la representación endonasal, tenemos la somatotopía de mano y pie. Entonces, cada somatotopía nos representa el cuerpo, pero también nos va a dar la oportunidad de diagnosticar a través de ella. ¿Sí? Recordemos que el concepto de somatotopía procede del campo de la neurología y hace referencia a zonas sensitivas y motoras de la corteza cerebral que quedan proyectadas mediante una representación que se llama el homúnculo de Pinfield. Y ahí vamos a ver reflejados los diferentes órganos y estructuras anatómicas. Es decir, para que nosotros podamos hablar de una somatotopía en cualquier lugar del cuerpo, en cualquier lugar del organismo, tenemos que entender que esa proyección del cuerpo mismo ya existe en nuestro cerebro y que esa proyección es tanto motora como sensitiva, o sea, nos va a transducir impulsos motores, pero también nos va a transducir impulsos sensitivos. Además, nosotros podemos estar seguros de que al provocar un estímulo en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, pues nuestro sistema nervioso central lo va a recibir y lo va a transducir. Es así como funciona la auriculoterapia. Yo estimulo la oreja, esa señalización va a mi cerebro y mi cerebro responde justamente en el órgano diana o en el órgano donde tiene que ejecutar una orden. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque se hicieron muchos estudios de condicionamiento, uno de ellos lo realizó el doctor Pavlov, y donde él fue el que introdujo el concepto de reacción global del organismo frente a determinados estímulos internos y externos. Luego también se realizaron diferentes representaciones, como por ejemplo el doctor Heath, y hallaron que había zonas dolorosas cutáneas que estaban relacionadas con padecimientos de órganos internos. Es por eso que a veces nosotros nos duele una zona refleja a un órgano. Es decir, por ejemplo, sabemos que los riñones no duelen, pero sí nos puede doler la zona lumbar. ¿Por qué? Porque es la zona refleja cutánea de nuestros riñones. Y ahí se transducen los reflejos viscerocutáneos. Entonces, ustedes van a estar viendo estas diapositivas dentro del esquema de auriculodiagnosis de la presentación que les subí. Y van a ver ahí, por ejemplo, un pequeño homúnculo, un hombrecillo que si nosotros lo transportamos a los dos hemisferios cerebrales, pues vamos a ver
que el homúnculo motor es más pequeño que el homúnculo sensitivo. Pero también tenemos otro homúnculo. Si nosotros continuamos viendo nuestras diapositivas, vamos a ver que tenemos un homúnculo también en nuestra aurícula, en nuestra oreja, y que se encuentra en posición de feto en alumbramiento, en el canal de alumbramiento. Entonces, recordemos también que la primera mención de una somatotopía se encontró en el Ling Shu, un texto clásico que trata también de la auriculoterapia, de datación incierta aproximada entre el 475 y el 221 a.C. Ahí encontramos que la aurícula o la oreja está directamente relacionada a los riñones. Está directamente relacionada a todos los canales yang. Es decir, la oreja nos va a hablar de la vitalidad del sujeto, por eso está relacionada a los canales yang. De tal forma que cuando un sujeto enferma, esa vitalidad se va a ir viendo disminuida y por tanto esos cambios se van a observar en el esplendor del riñón, que es la oreja. Entonces, cada vez que se reduce la vitalidad de un individuo o de un órgano, nosotros vamos a ver esto reflejado en la oreja. Tan es así que incluso los egipcios ya conocían la estimulación del pabellón auricular con fines terapéuticos. Y para dar mayor credibilidad y mayor peso a esto, Hipócrates también estuvo estudiando todas estas actividades que llevaban a cabo los egipcios en el pabellón auricular y empezó a darse cuenta que ellos mismos cauterizaban ciertos puntos para que las personas tuvieran mejor desempeño sexual. Entonces, las primeras cauterizaciones de la oreja se hicieron para que las personas tuvieran mejor desempeño sexual. ¿Por qué? Porque se sabía que entonces la oreja reflejaba la vitalidad del riñón. Y recordemos que en la medicina china, el riñón es el que controla la actividad sexual. Si nosotros seguimos viendo nuestras diapositivas, vamos a llegar al concepto del holograma. Hay muchas referencias al holograma desde los textos antiguos, y algunas de ellas nos dicen que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Esto viene ya en un libro muy viejo que se llama el Kybalión. Entonces, el holograma en realidad es una fotografía especial que lleva un patrón de información holográfica o energética, y dentro de este patrón cada parte contiene la información relativa a la totalidad. Nosotros mismos somos un holograma, es decir, las funciones celulares representan cada una de las funciones corpóreas. La célula se alimenta, secreta, también tiene su propia fuente de energía. Si hay una disfunción a nivel de la mitocondria, también nosotros nos vamos a sentir cansados. Es decir, lo micro es la representación de lo macro. Por eso es que el concepto holográfico se aplica a la auriculoterapia, porque lo que suceda en nuestro organismo se va a reflejar en nuestra oreja. ¿Quién fue el que hizo más estudios sobre esto? Recordemos otra vez, fue el doctor Frances Paul Noyer, quien conoce a una persona que se dedica a todas estas técnicas de sanación y todo esto. Y resulta que, bueno, es ahí donde él entra en contacto con la auriculoterapia, que fue enseñada a esta señora que se llamaba Madame Barrin por medio de un comerciante chino. Eso ya lo estuvimos viendo en clases anteriores. Entonces, ¿qué aprende Paul Noyer? Que todo lo que sucede en el organismo se va a reflejar en la oreja. Por eso es que, siendo la representación holográfica y somatotópica una proyección del todo en un lugar circunscrito, reflejará las alteraciones de la fractal al caos.
¿sí? Es decir, todo lo que sucede en el cuerpo se va a reflejar en la oreja. Por eso hasta aquí ustedes ya tuvieron que haber visto y haber estudiado todos los puntos de auriculoterapia que les di en la presentación anterior. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar al estudio de los segmentos auriculares y de los signos que pueden aparecer en cada segmento. Nosotros vamos a avanzar en el PDF que los estoy mandando, porque hay mucha información gráfica. Y nos vamos a ir hasta las diapositivas donde encontramos las diferentes patologías y su proyección. Vamos a ver una diapositiva que nos habla de las diferentes regiones. Primero, la región superior, la región central, la región lobular y su inervación desde la aurícula. Ahí les voy a leer un poquito. Dice la región somestésica superior, que es inervada por el nervio trigémino y simpático, que inerva a su vez regiones musculares y cutáneas de la cara, y también inerva la región auricular correspondiente a las funciones musculoesqueléticas. La región central, que es inervada por el nervio vago parasimpático, inerva los órganos abdominales y torácicos y sus órganos internos asociados. Y por último, la región más baja o región lobular, que es inervada por el plexo cervical, que regula el correcto aporte sanguíneo cerebral y está asociada con los centros diencefálicos y telencefálicos. Es decir, la región superior, nosotros, por ejemplo, vemos que hay puntos como el punto punta de oreja, que nos sirve para tratar todos los cuadros yang, ya saben, cuadros inflamatorios, dolores de muela, dolores de cabeza, fiebre. ¿Por qué? Porque está inervada por el nervio trigémino. Pero resulta que también está inervada por el nervio simpático o por el sistema simpático. Entonces, al estar inervada por el sistema simpático, pues va a tener una repercusión sobre todo el sistema musculoesquelético. Es por eso que en estas regiones nosotros vamos a poder tratar desde una contractura hasta un dolor como la lumbalgia o la ciatalgia, ¿no? En la región central, pues muy claro, el vago, el neumogástrico. Por eso vamos a ver la proyección de los pulmones, vamos a ver la proyección del estómago, vamos a ver la proyección de los intestinos. Y en la región lobular, ahí sí vamos a ver las estructuras faciales y craneales y además todas las actividades del encéfalo. Bueno, entonces, debajo de esa imagen que estamos analizando, vamos a empezar a ver ahora sí imágenes relacionadas con los signos visibles de patología en la aurícula. Y vamos a encontrar una imagen que dice patologías de vértebras torácicas, es decir, patologías que tienen que ver con la localización de las vértebras torácicas en nuestros pacientes. La mayoría de las consultas que nosotros atendemos en acupuntura y en auriculoterapia tienen que ver con el dolor, ¿sí? Es decir, hasta que a una persona no le duele algo, no va a ir a tratamiento, no va a ir a consulta. El dolor es determinante para que la persona decida consultar a un médico, a un terapeuta. Si no hay dolor, entonces no va a ir. Es decir, una enfermedad silenciosa no es motivo de consulta. Entonces aquí vemos la aurícula o la oreja de dos personas que nos están mostrando lesiones muy diferentes. Por ejemplo, en la primera lesión o la oreja del lado derecho, donde dice la diapositiva patologías de vértebras dorsales, nosotros vamos a ver dos líneas en la fotografía derecha, dos líneas que se continúan desde el lado más interno de la oreja
hacia la región posterior del antehélix. Es decir, las líneas nacen más o menos por donde está la región del antemuro, que es el límite entre la concha cava, la concha cimba y la región del antehélix, y se corren de la región interna del antehélix hasta la región de la fosa escafoidea. Esas dos líneas nos pueden dar dos ideas aproximadas. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos nuestra diapositiva, vamos a ver que también se ve una coloración azulada. Eso quiere decir que hay mucho dolor y compresión, éxtasis circulatorio. Entonces, lo más seguro es que esta persona tenga una compresión dorsal muy severa, donde exista muchísimo dolor. Y es muy diferente a la otra diapositiva, donde vemos, por ejemplo, una oreja roja y vemos en lugar de líneas una especie de nódulos dentro del cartílago, de la región cartilaginosa que comprende el antehélix. Vemos aparecer unos nódulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esos nódulos ya nos determinan que ya hay a lo mejor una cifosis, que ya hay un problema directamente con la estructura ósea del paciente, no una lesión por compresión, sino ya un problema con la estructura ósea del paciente. Es decir, sus vértebras ya están bastante mal y que son diferentes a la diapositiva anterior, donde la vértebra está conservada, pero existe una compresión a nivel medular, ¿no? Entonces, es bien interesante, porque una cosa es una patología por el cambio de estructura ósea y otra cosa es una patología por una compresión medular. Y en esta diapositiva, si la seguimos viendo, también vemos por ahí una línea que nace del más o menos el área de el esófago y va hasta el área del estómago. Entonces, además, esta persona trae una patología gástrica y esofágica importante. En la siguiente diapositiva está bien interesante porque ahí vamos a checar las patologías en las rodillas. Si ustedes observan la zona donde está situada la rodilla, que correspondería a la raíz superior del antehélix, vamos a ver también unas venitas ahí que aparecen. Otra vez, la lesión, la oreja se ve roja, las lesiones se ven azulo-verdosas y son varias ramas de estas venitas que nacen incluso desde la ubicación francesa de la rodilla, que correspondería a una fase degenerativa de la rodilla, a la región china de la rodilla, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona pues cursa con muchísimo dolor, que probablemente ya hay un proceso degenerativo en la rodilla, digamos, pérdida del cartílago, y que pues le está ocasionando mucha inflamación y mucho dolor local. Entonces ya es una fase crónico-degenerativa. Y si la comparamos con la diapositiva que está al lado, pues vamos a ver, por ejemplo, que incluso esta oreja es más finita, más puntiaguda. Sí se ven un poquito las venitas, pero están únicamente sobre la región de la rodilla china, y entonces eso nos indica un problema agudo, que puede ser desde una torsión, desde que la persona falseó, desde que la persona se golpeó en la rodilla, pero no involucra un estado crónico. Es decir, podríamos poner perfectamente puntos sobre los, más bien balines o tachuelas sobre los puntos auriculares donde están pasando estas venitas y el dolor se va. Contrario a lo que tenemos que hacer con la diapositiva anterior,
Que ahí sí, aparte de hacerle auriculoterapia, bueno, pues también le podemos recomendar muchísimas otras cosas, ¿no? Como a lo mejor consumir colágeno, condroitina, se le puede hacer plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, o sea, vamos a tener que complementar el tratamiento porque evidentemente, aunque pongamos puntos, pues no se va a compensar esa pérdida de cartílago, ¿no? Y bueno, entonces la oreja es un campo de estudio increíble. ¿Por qué? Porque volvamos otra vez a la oreja donde está la patología crónica de las rodillas, es una oreja roja. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente, si ustedes se dan cuenta, esta paciente puede tener ya no nada más una artrosis, una pérdida de cartílago, sino que ya tiene un problema crónico dentro de su organismo. Si vemos, por ejemplo, también las vértebras cervicales se ven enrojecidas, es decir, ya es un proceso inflamatorio crónico en todo su organismo. Que se está reflejando en este momento más en las rodillas, pero ya es algo crónico. Vamos a las diapositivas de abajo que nos muestran urticaria. Ustedes recordarán que en algunas clases que tuvimos presenciales, estuvimos hablando de que en el área de la fosa escafoidea teníamos un segmento que se llamaba área de corriente de viento, que está entre la raíz superior del antehélix y la fosa escafoidea. Es un área atrapada entre esas dos regiones. Fíjense muy bien, recordarán que el hélix corresponde a la parte más externa del organismo, corresponde al sistema nervioso periférico, corresponde a la piel. Y entonces el antehélix corresponde a todo lo que es el sistema musculoesquelético. Y recordemos que la fosa escafoidea representa a los brazos y al esqueleto apendicular superior, pero también tiene que ver con la versión del ser humano, no frontal o posterior, sino lateral. Decíamos entonces que el viento como lo conocemos en la medicina china, generalmente da o pega en los costados. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese signo de viento? Justamente en la región de la fosa escafoidea, donde se representa el esqueleto apendicular superior. Ahí vamos a encontrar nuestra corriente de viento. Es decir, está atrapada entre el lugar más externo, que es el hélix, y la frontera con los huesos. Entonces es algo bien interesante. Ahí se va a manifestar los fenómenos como urticaria, eritema, eczema, psoriasis. Siempre vamos a encontrarlo ahí, ¿sí? Y por ejemplo, ahí estamos viendo que en la región del antemuro también vemos un enrojecimiento, y en la región en donde está la transición entre las vértebras cervicales y las vértebras dorsales, también vemos ese fenómeno. Y luego vemos también ese enrojecimiento desde el último punto del hélix, que sería hélix 6, y sobre toda la región del hélix hasta la punta de la oreja. Es decir, es una invasión de viento externo. Acuérdense que el viento está relacionado con la sangre. Entonces podemos ver este fenómeno en una intoxicación alimentaria o en un paciente que simple y sencillamente rozó alguna superficie y eso le despertó un fenómeno de urticaria, ¿no? Y vemos un cuadro más leve del lado izquierdo,
con un enrojecimiento también generalizado, y hasta aparece ahí un puntito como de eritema en la oreja, ¿no? Entonces, la oreja también nos va a representar fenómenos como la urticaria, o sea, no nada más orgánicos, sino también reactivos. Cómo se comporta el cuerpo ante un estímulo externo, que puede ser del orden de contacto dérmico o en una alergia de tipo alimenticio incluso, ¿no? Las siguientes diapositivas nos dicen patologías del hombro. Recuerden que para hacer una buena anamnesis, un buen análisis, tenemos que preguntarle a los pacientes, bueno, ¿por qué viene usted aquí? Todo su historial, vamos a hacerle una historia clínica basada obviamente en la auriculomedicina. Yo les recomiendo que ustedes tengan incluso algunos gráficos donde puedan ir situando los signos y las lesiones que encuentran dentro de la oreja para que vean también la correcta evolución de las mismas. Si ustedes siguen la página de GIA, se darán cuenta que últimamente hemos estado subiendo, por ejemplo, fotos de lenguas, ¿no? Y les ponemos ahí lengua con COVID. La gente que desconoce, por ejemplo, la glosodiagnosis, pues dice, ay, o sea, todas las lenguas son distintas y todas tienen COVID. O sea, sí, nosotros no buscamos la patología aguda nada más, porque no estamos tratando solamente el proceso del COVID. Cuando nosotros vemos una lengua que esté infectada con COVID, por ejemplo, sabemos que existe un proceso agudo, pero no podemos obviar el historial o los procesos crónicos o previos del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos van a determinar la evolución de la enfermedad. Si nosotros no podemos determinar el historial del paciente por medio de la aurícula, por medio de la lengua, entonces no sabemos hacia dónde va a ir un proceso agudo. Por eso es que tenemos que estudiar las dos cosas, ¿no? Cómo se ve la oreja, qué lesiones ya tenía, si las lesiones que tiene ahorita están enrojecidas, si son moradas, verdes, amarillas, blancas. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar hacia dónde va el proceso. Entonces aquí en las diapositivas que dicen patologías del hombro, en la diapositiva derecha, vamos a ver también una especie de bulto, una especie de prominencia, y eso ya nos habla de una lesión añeja, ¿sí? O sea, no está enrojecido, ya hay un cambio. Ya podemos hablar de un fenómeno, a lo mejor de una artritis, que ya o de una artrosis, que ya hay cambios en los tejidos que componen al hombro. Pueden ser a nivel tendinoso, muscular, óseo, cartilaginoso, ¿no? Entonces eso ya lo podemos además constatar con una radiografía, por ejemplo, ¿no? Y en el otro lado vemos, por ejemplo, que solamente hay un ligero enrojecimiento, hay inflamación, pero no hay cambio en el tejido. Incluso ahí vemos un palpador mecánico y pues seguramente cuando al paciente le acercaron el palpador, le hicieron la palpación, pues ha de haber puesto el grito en el cielo, ¿no? Entonces, estamos diagnosticando desde que vemos una oreja. Ni siquiera a veces el paciente olvida las cosas, ¿no? Por ejemplo, va por una gastritis y se le olvida el dolor del hombro, pero nosotros estamos viendo los cambios en la oreja y le podemos decir, oye, ¿también te dolía el hombro? Ay, sí, también me duele. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de la auriculodiagnosis. Y podemos ver cosas más severas. Por ejemplo, en las siguientes diapositivas vemos cómo se ve una oreja con un cáncer de colon. Si ustedes abren su diapositiva, van a ver que en la zona que corresponde al intestino grueso
y al colon, pues hay un cambio de coloración, de hecho se ve entre blanquecino y violáceo. Recordemos que el color violeta, el color purpúreo corresponden a estancamiento sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que el tejido no está recibiendo nutrientes suficientes, no se está movilizando la sangre, hay un problema también con la oxigenación de esos tejidos y pues todo eso nos da el terreno idóneo para un crecimiento neoplásico. En este caso puede ser un cáncer. Y también del otro lado ya vemos no solamente un enrojecimiento, sino que quiere decir un proceso activo, es decir, el tumor está creciendo a todo lo que da, sino además una desdiferenciación del tejido, incluso a nivel de la aurícula, ¿no? Vemos ahí unos nódulos en la aurícula y pues el paciente también a través de estudios pues se corrobora que tiene cáncer de colon. Bien interesante también las manifestaciones de procesos infecciosos, pero que pueden ocasionar daños, por ejemplo, en el tejido cardíaco, en las siguientes diapositivas, en las diapositivas que dicen fiebre reumática. La fiebre reumática se da a través de la infección por estreptococos. Antiguamente, pues era mortal. ¿Por qué? Porque podía provocar una endocarditis. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, pues ya cuando salen los antibióticos, se le da un protocolo de antibiótico-terapia al paciente que duraba muchísimo tiempo, donde se utilizaba penicilina benzatínica, si no recuerdo mal, sí, penicilina benzatínica. Y entonces, pues se podía erradicar a estos estreptococos causantes de la fiebre reumática y evitar la lesión cardíaca. Pero aquí vemos que es un paciente que evidentemente no se sometió a ese proceso y ahora tiene una lesión cardíaca producto de este estreptococo. Entonces, por eso la importancia de dar el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Y del otro lado, pues también vemos a otro paciente con este mismo proceso, ¿no? La lesión cardíaca producto de la fiebre reumática. En la siguiente diapositiva vemos cosas tan interesantes como las hemorroides, ¿no? En la zona que tiene que ver con recto, si ustedes se acuerdan, vamos a ir subiendo por el hélix y vamos a encontrar todos los orificios. En la zona que tiene que ver con recto encontramos un bulto que corresponde a una hemorroide que ya puede estar incluso prolapsada. Y en la otra diapositiva lo mismo, ¿no? Otra vez tejido hemorroidal, hay un prolapso y entonces este paciente ¿de qué sufre? Pues de hemorroides. Pero bien curioso porque también vemos que este paciente en la diapositiva del lado izquierdo también tiene una línea perpendicular en el lóbulo que nos puede decir que ya empieza con patología cardíaca porque además tiene problemas o enrojecimiento en el área que corresponde desde el esófago hacia el corazón. O sea que además puede ser un paciente ya ulceroso y con patología cardíaca. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Déjenme corro esto porque ya no me deja ver, Vamos a la siguiente diapositiva y nos dice ahí quiste ovárico. Recordamos, por ejemplo, que yo les decía en una clase, vamos a encontrar la zona de útero y anexos, en este caso ovarios, en la fosita triangular. Si en la fosita triangular encontramos hallazgos o signos sugerentes de quiste ovárico, quiere decir que el quiste ovárico es únicamente o corresponde únicamente
a la región orgánica como tal, es decir, un quiste ovárico que no tiene que ver con los controles centrales, o sea, digamos con la hipófisis, y solamente corresponde a el segmento local, es decir, al ovario. En este caso estamos viendo aquí un quiste ovárico representado en la zona interna de la región del antitrago. Por lo cual, eso me sugiere que estamos hablando a lo mejor de un ovario poliquístico. Y fíjense que esta oreja, la primera oreja del lado derecho, además de manifestar un ovario poliquístico, nos habla de una señora muy santurrona y muy persignada. Esa es otra clase. Nos vamos hacia la zona del corazón, en la siguiente diapositiva que hablamos de infarto. Y ahí vemos líneas. La primera persona del lado derecho, su oreja es totalmente roja. Quiere decir que hay un problema circulatorio. El infarto no tiene mucho de haber sucedido. Y del lado izquierdo vemos que el infarto ya tiene bastante de haber sucedido, pero que además la señora que tiene este problema tiene debilidad renal, tiene debilidad lumbar. ¿Por qué lo sabemos? Porque además tiene lesiones en la zona lumbar y lesiones en la zona de la rodilla. Bueno, entonces hasta aquí vamos viendo cómo la oreja nos refleja tantos signos que pues es apabullante, ¿no? Todo lo que podemos encontrar dentro de nuestras orejitas, ¿no? Pero además vamos a ver otras diapositivas que nos dan cuenta de esto. Solo déjenme encontrar el archivo. Ajá. Y seguimos. La siguiente diapositiva nos muestra un cáncer de seno en la zona que corresponde a las vértebras torácicas y la correspondencia de la mama. Entonces, fíjense muy bien cómo está el aumento de coloración, la hiperpigmentación en la zona. Además, hay una desdiferenciación del tejido, se ve el tejido rugoso. Bueno, eso corresponde a cáncer de seno. También vemos que la primera diapositiva del lado derecho es la paciente también tiene un problema ya coronario, ¿no? Y en la segunda diapositiva del lado izquierdo, pues la paciente tiene también un problema en la zona del estómago. La siguiente diapositiva nos habla de una espondilopatía cervical. Ya hay cambios en la zona cervical, lo que nos sugiere entonces espondilopatía. La siguiente nos habla de arritmia, ¿sí? Arritmia cardíaca. Y la zona del corazón está enrojecida y en general toda la oreja está enrojecida. También podemos ver infecciones crónicas del tracto urinario. En este caso pueden ser una cistitis recidivantes. Lo vemos obviamente en la corredera del hélix, la corredera ascendente del hélix, en la zona que corresponde a todo lo que es el meato urinario. Y también se pueden ver otras cosas bien interesantes. Por ejemplo, una oreja del tipo renal. Si ustedes se dan cuenta, la oreja del tipo renal es muy gordita, muy abundante, muy formada. Mientras que, por ejemplo, las orejas que tienen que ver con el tipo hepático, como la que sigue, tienen una especie de muesca, ¿no? Entonces, estas siguientes diapositivas ustedes las van a estudiar. ¿Por qué? Porque lo que encontramos debajo son diapositivas ya con texto, ya no necesitan que nadie se las explique. Las van a leer y el miércoles nos vamos a conectar por Zoom para discutir todas estas diapositivas. Voy a tratar de
de irlas subiendo un poquito en el Zoom para que las vayamos discutiendo. Pero de tarea yo voy a necesitar que ustedes me tomen 2 fotografías de la persona que quieran y que ustedes me digan, encontré tal y cual cosa en estas orejas. Eso es lo que espero para el miércoles a las 9 de la noche que nos vamos a conectar por Zoom. Pero también de tarea, me van a leer los primeros 3 capítulos del libro que les acabamos de cargar. Muy interesante este libro. Les va a servir muchísimo para la auriculodiagnosis también, para el tratamiento auricular. Y con esta clase vamos a dar por terminado todo lo que fue la enseñanza de la auriculoterapia. Por eso es que es muy importante que nos conectemos el miércoles por Zoom a las 9 de la noche para todas las preguntas que tengamos, incluyendo las de auriculodiagnosis, y que estudien todas sus diapositivas, por favor. Bueno, pues hasta aquí yo me voy a quedar en esta clase. Tenemos mucho que estudiar de aquí al miércoles. Tenemos mucho que discutir el miércoles. Y la próxima clase ya vamos a ver lo que tiene que ver con la homeosiniatría. Vamos a analizar primero fórmulas respiratorias. ¿Ok? Vamos a analizar algunas fórmulas que nos van a servir muchísimo, incluso ahorita para el manejo de la patología del momento, que es el COVID, y para otros síndromes respiratorios. Y pues ahí les voy a estar subiendo la introducción a la homeosiniatría para que la vayan estudiando desde antes. Yo me despido, espero que tengan una excelente semana. El día de mañana también el profe Fer va a estar en transmisión y el miércoles nos vemos por Zoom a las 9 de la noche. Bye, bye.